¿cómo están? Bienvenidos una vez más a The Big Bang Comedy, este bonito podcast, programa, lugar de entrevistas, lugar de chisme, en donde yo, Marlene Fernanda, le pregunto a cualquier persona que se dedique a la comedia por qué hace eso. El día de hoy nos acompaña actor, improvisador, coach de actuación, Cristian Diez. Muchas gracias, Marlene, y muchas gracias también por recomendarme traer una chamarra de mezclilla. Mira, ese es parte del outfit. Es parte como de toda esta premisa, ¿no? Sí, Los invitados traen chamarras. Cada vez nos ponemos más exigentes con esas cosas. Muchas gracias por la invitación y qué chingón que estamos estrenando escenario tan Estamos bonito. Estrenando set, estamos estrenando temporada, estamos estrenando muchas cosas. Está entonces, padrísimo, muchas gracias. Aquí en Padrino. Bueno, pues yo estoy muy agradecido. Muchas gracias. La verdad es que yo conozco a Marlene por un taller de actuación para comediantes y me ha sorprendido muchísimo. Lo mala que eres. Así. Es pésima, pero bueno, es muy buena en los podcasts. Lo buena actriz que eres. Ay, eres gracias. Muy sensible, le comentaba a tu chavo aquí entre nos, que tienes una capacidad para empatizar con los personajes. Y no le quiero echar flores, pero los ejercicios de estos últimos grupos para comediantes, que ahorita platicamos un poquito de eso, sí. Han sido de verdad muy conmovedores, y no lo digo solo yo. Todo el grupo nos quedamos con la boca abierta cada vez que tenemos que improvisar y actuar. Ay, por cierto, que no necesariamente es comedia, pero le das una cosa como muy entrañable, muy honesta y muy humana. Eso es algo que se agradece muchísimo en la escena. Gracias. Ya sé. Eso era todo lo que quería escuchar. Gracias. Cris, tú has estado en demasiadas cosas. O sea, pero tu preparación empieza como actuación, ¿no? Sí. ¿Por qué decidiste ser actor? ¿En qué momento? Pues no quiero sonar como el cliché del actor, pero sí fue un poco como por accidente. Como que yo desde muy chiquito quería actuar. Yo di por hecho que iba a ser actor de grande y actuaba cada vez que tenía oportunidad, ¿no? Con mis amigos. Me acuerdo mucho que jugábamos papelitos en mi casa como de adivina la película, y yo me metía mucho en mi personaje. Así es mi momento. Y aparte yo era fan de Jim Carrey, entonces hacía unas cosas como físicas y trataba como de jugar con eso. Entonces yo me acuerdo que yo desde chiquito dije, yo voy a ser actor, pero la verdad es que nunca hice nada para ser actor. Nunca tuve cursos, nunca me refiero a mi infancia, pues. Creo que salí por ahí en una obra de teatro en la primaria, pero la que me empujó a tomar mi primer taller de teatro fue mi mamá. Y tal cual era, a ver, baquetón, vente para acá, te voy a llevar a tu primer taller un verano. Yo creo que me quería dejar ahí encargado. Yo tenía como 14 años, 15 años, y a partir de ahí yo encontré así mi pedo. Ir al teatro, y empecé haciendo teatro callejero. Mi primer director fue un luchador de lucha libre, se llama Gerardo Morbius, al cual le mando un abrazo. Morbius es su personaje, él tiene como esta segunda faceta que es un luchador de lucha libre de Puebla. Y él me enseñó teatro callejero, me enseñó acrobacia, y me enseñó a pararme en un escenario, nada más que ese escenario pues era en la calle, en el barrio del Artista, en Puebla. Y tal cual, no hay mejor educación que la calle, cabrón. Entonces ponían dos así bocinas de estas como de... Se venden cobijas, se ven así, y nos ponía desde obras de Navidad hasta la obra de Día de Muertos. Entonces mi primer acercamiento al teatro fue urbano, así, tal cual, escupía fuego, así como muy callejero. Aprendí a andar en zancos, entonces como que ahí encontré mi pedo en la vida, y después ya no quería estudiar, cabrón. Entonces fue otra vez mi mamá la que me dijo, mira, Cristian, o sea, sí, muy bonito, pero... Gracias, qué bueno que te gustó tu tallercito, mi amor, pero estudié una licenciatura, no mames. Entonces el intercambio que tuvimos fue... yo estudio, pero no quería. Yo me quería venir a Ciudad de México a trabajar. Me dijo, sí, está bonito, pero estudia. Si quieres, estudia teatro, pero ten una licenciatura porque es lo único que te va a dar como algo en donde caerte muerto el día de mañana. Y así fue. Estudié la licenciatura en teatro en Puebla. Acabé en chinga, de hecho, entre
semestres me venía a chambear acá y terminaba de estudiar, y entonces en cuanto pude me vine ya yo solo y ya con un poco más de vocación. Pero, o sea, digo, yo hablando desde la total ignorancia, ¿qué estudias en una licenciatura de teatro? Es muy buena pregunta, como que parece un poco obvio, pero no. La verdad es que en la licenciatura a mí me dieron más clases teóricas sobre dramaturgia, y es por eso que empecé a escribir sobre dirección escénica, conceptos teatrales. Me dieron también historia del arte, historia del teatro, y además habían pues, muchas materias de tronco común. Entonces, idioma, o sea, todo lo que en una universidad te pueden como compartir, eso lo aprendí. Y siempre he pensado que en realidad la universidad, por lo menos a mí, me sirvió para informarme, y ya las tablas te forman. Entonces, un poco como que decidí lo que no quería hacer. Yo no quería ser un pinche académico, no quería ser un teórico. Esto de dar clases vino mucho tiempo después, porque al principio me resistía mucho. Yo pensaba como este concepto, no, la actuación es de acá, ¿no? Nadie te la puede enseñar, tienes que entenderla desde la práctica. Entonces, inscríbanse ya. Ajá, por cierto, tenemos cursos. Pero después más bien entendí al dar clases que claro que hay una técnica. Entonces a la hora de dar clases, yo más que el maestro, me considero una especie de traductor. Como de traducir esos pinches conceptos elevados que me enseñaban mis maestros, ya sabes, como grandes eruditos, y tratarlo de llevar a lo práctico. Y es esto aplicado a la escena, ya seas comediante, ya seas dramaturgo, guionista, actriz, pero es algo que podamos entender entre todos y jugar, que eso es lo que me enseñó la improvisación años más tarde. Ok, entonces terminas la licenciatura y te vienes para acá. Antes de acabar la licenciatura yo ya tenía chamba aquí. ¿Y de qué era? Es una larga historia, pero hicieron una audición en Ciudad de México con un profesor que nos fue a dar clases allá, un gringo de Nueva York. Trajo un proyecto junto con Diego del Río, que es un gran director que ahora está como muy bien posicionado aquí en México, pero él es mi compañero de la licenciatura. Él se dedicó a la dirección escénica, dirección de teatro, y él me recomendó como actor. Estábamos estudiando, teníamos como 18 años. Y este señor que se llama Peter Goldfarb, no sé si siga vivo, hizo una coproducción Estados Unidos-México, que era bastante chocha. Salía Luis Gerardo Méndez, o sea, eran puros actores famosos. Y solo Diego y yo vinimos a audicionar como de parte de la universidad, y que nos quedamos. Diego era productor, o sea, él tenía como esta cosa, codirección con él, pero yo fui el único digamos como de la licenciatura que hizo audición formalmente, y junto con Diego ya formamos parte de ese proyecto. Entonces lo que estuvo chido fue que yo estaba estudiando, pero también trabajaba aquí. Y fue en la época en la que había también una pandemia, pero de influenza, no sé si les tocó. Sí. Que estuvimos también encerrados como un mes. Sí. Se pospuso un poco el proyecto, pero después ya lo estrenamos y terminamos dando funciones en la ENAT, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y ese fue mi primer vínculo con el teatro profesional en México. Y ya después me vine a vivir, y afortunadamente tuve chamba de teatro dramático, así formal, en los primeros años. De hecho, yo no hice comedia hasta muchos años después. ¿Cómo es que llegas justo a la comedia? Siempre me gustó, o sea, siempre me ha llamado la atención la risa. Y ahorita mencionabas que te gustaba mucho Jim Carrey, por ejemplo. Puta, sí, era yo entré a la actuación por ese pedo, un poco hacer el menso y personajes y esas cosas como de caracterización siempre me llamaban mucho la atención. Pero en la licenciatura me volví el actor así dramático, súper vivencial y intenso. Y de hecho, muchos de mis compañeros más bien estaban hacia el teatro musical y hacia la televisión, y como que ellos querían cosas más en esa línea, y yo era el pinche intenso. O sea, yo me volví al contrario de lo que soy ahora. Me volví como muy intenso, muy clavado. Todavía tengo esa parte clavada, pero muy serio, muy formal, como que me tomaba el teatro muy a pecho. Y también estuvo chido, porque pues también te encuentras otras cosas interesantes. Y la comedia fue años después. Creo que uno de mis grandes maestros es Omar Medina, que es este improvisador, también maestro de muchos, y él fue el primero que me dio un taller de comedia e hizo que pues, un poco me relajara. O sea, actuación cómica o de improvisación. Él okay. me dio tal cual las herramientas del prol, Ajá. que son estas técnicas que se enseñan cuando empiezas a hacer teatro de improvisación. La gran diferencia es que pues, el teatro de improvisación, tú eres dramaturgo, escritor, escritora, actriz,
directora de tus escenas y al mismo tiempo tus compañeros también están dirigiendo, actuando todo al mismo tiempo. No hay un acuerdo. Entonces se van desarrollando estas escenas conforme va pasando pues el evento, ¿no? Este fenómeno de la improvisación que no es un texto, tampoco es como que nos estamos haciendo güeyes, más bien estamos construyendo una historia en tiempo real, que eso es un formato también muy chido, como a nivel actoral está muy interesante eso. ¿Y qué tal este choque entre una cuestión de una actuación súper seria y estudia bien a tu personaje y todo, a la impro? Yo creo que tiene mucho más relación de lo que se habla, porque no es que la improvisación no sea pues algo serio, ¿no? No es como que o que el stand-up nada más sea decir mamadas. Yo creo que hay una técnica y también hay un mensaje, y creo que entre más eres perfeccionista en tu herramienta, puedes llegar a más gente. Creo que la gran diferencia está en que, pues sí, tal cual, en una se ensaya probablemente por meses, y en otra se ensaya más la técnica, que es el prol, y se prepara para empezar una historia en equipo. Entonces, en realidad, lo difícil de la improvisación es escuchar la propuesta del otro, que eso es complicado, porque a lo mejor yo traigo una propuesta que me parece brillante, pero tú traes otra que es más brillante, y entonces aquí puede haber, ya sabes, como una cosa de mi propuesta está más chida porque escucho la tuya. Entonces es complejo, sí tiene como su técnica, y pueden ser historias también muy, muy cagadas en ambos casos. Creo que es objetivo y estrategia. Y, o sea, justo empiezas entonces con esta cuestión de la impro, pero no nada más te quedaste en el, ay, pues tomé el taller y ya. O sea, ahorita usted acá en Impro Lucha y todo. O sea, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar más en eso? Yo creo que mucho tuvieron que ver Omar Medina y José Luis Saldaña, mi otro gran maestro y director, porque yo me resistía mucho a la impro, hasta la fecha todavía me resisto. De hecho, tengo que decir que yo no me considero comediante. Ni improvisador. O sea, esos han sido grandes oportunidades que me han dado maestros y maestras de teatro de la improvisación. Pero yo creo que soy actor que un poco como que se adapta. Pero grandes invitaciones han venido desde, pues vemos algo en este güey que nos funciona. Entonces yo creo que más bien me han invitado por ahí. Yo al principio en impro me sentía perdido. Yo decía, ¿qué hago aquí, güey? ¿Por qué me invitan a trabajar si yo soy una basura improvisando? Yo creo que más bien lo que han visto en mí, tratando de ser muy objetivo, tal vez son ciertas herramientas escénicas que funcionan para la escena. Pero eso ha sido un trabajo de años, Marlene. Al principio yo me bloqueaba un chingo porque decía, soy muy malo, güey. Soy muy malo improvisando, no sirvo. ¿Neta? Y yo creo que al principio era muy malo. Pero pues algo veían ahí como de mis propuestas. No sé, algo raro tenía. Yo creo que tenía que ver más con esta construcción de personajes, que muchos improvisadores como estandoperos de pronto están clavados en el mensaje o en el objetivo de la risa. Entonces se nos olvida de pronto construir personajes, ¿no? Ves de pronto tanto estandoperos como improvisadores que no están tan involucrados con el cuerpo. Y yo creo que el cuerpo también es un mensaje. También puedes transmitir a partir del lenguaje no verbal. El 90% de nuestro lenguaje es no verbal. El cómo transmitimos a través de las manos, a través de las miradas, de la respiración. Todos esos son mecanismos humanos. Tú puedes identificar cuando alguien está inseguro simplemente por verlo cómo se ve, claro, y escucharlo. Entonces yo creo que ese ha sido como mis atributos. Eso es lo que me ha permitido como que se me abran ciertas puertas, y también el apoyo y la confianza y el hecho de que pues tengo gente que ha confiado en mi chamba. Y, o sea, a mí me llama mucho la atención el hecho de que digas como, no, es que muy malo y no sé qué, cuando justamente, o sea, traes todas estas herramientas, o sea, y más allá de las herramientas, creo que es la conciencia de, o sea, a partir de que tú empiezas a tener como esta noción de cómo se ve alguien cuando está nervioso, cuando está preocupado, cuando está enojado, cuando está, o sea, y va desde cosas muy chiquititas, o sea, y el poder decir, ah, mira, yo puedo, no imitarlo, sino irlo adoptando. O sea, para que cuando tú estés construyendo un personaje, así sea tanto para una cuestión, actoral, tal cual, de monta esta obra de teatro, en una pequeña escena de impro, ¿no? O sea, al menos mi perspectiva de lo que te he visto hacer es que justo tienes como muy claras esas nociones. Y no te cuesta, o al menos eso se ve, como
como, o sea, no es algo que se vea que te cuesta trabajo o que sea muy pensado, o sea, como que es como que, ay, claro, Chris lo toma muy rápido, ¿no? Muchas gracias, Marlene. Yo creo que no tiene que ver conmigo. Ok. O sea, que es en lo que he encontrado como este lenguaje dando clases, que es esto que te decía de traducir un poco como objetivos y estrategias. Yo creo que tiene que ver más bien con el otro. Actuar creo que es construir no solo la psicología del personaje, sino poderlo transformar en un comportamiento. Entonces, por eso es que la improvisación para mí me vino a dar como toda la técnica, por lo menos de cómo expresar esa fórmula que sí es cierto, o sea, creo que hay quienes comprenden más la escena naturalmente, quienes pueden actuar como un poco más, podrías decirle talento, como se quiera llamar, pero yo creo que la herramienta realmente está en entender el contexto, la relación con el otro. Entonces no se trata tanto de ti. La conciencia al actuar no está en cómo voy a hacer para fingir, sino más bien en establecer una relación con el otro. Entonces no es lo mismo que la escena sea entre madre e hijo, y entonces el hijo quiere pedirle dinero a la mamá, pero entonces cambia la estrategia. Oye, mami, ya lavé los platos. Yo puedo entender eso y puedo habitarlo. Y eso es lo que les comparto en las clases, que esa es la gran herramienta, no pensar en ti. No estar consciente de cómo me veo o cómo estoy actuando, sino más bien establecer una relación con el otro y a partir de ahí puedes actuar. Por eso funcionan los verbos activos. Igual y ya son palabras mayores para quienes vean este video, pero los verbos activos te permiten justo eso. Una vez que estableces una relación con el otro, buscas un objetivo o encuentras un objetivo que es quiero seducir, quiero confesar, quiero mentir. Entonces, al definir la relación con el otro y al encontrar un objetivo, la actuación se trata de cómo voy a conseguirlo. Y entonces, repito, ya no eres tú fingiendo, ya no eres tú actuando, sino que más bien estás reaccionando. La definición por excelencia que encuentran en libros académicos de la actuación es: actuar es reaccionar de forma verosímil a estímulos ficticios. Okay. Y entonces para mí la ficción, eso es lo chido, güey. A mí me gusta jugar con la ficción. De hecho, yo en la vida real soy muy inseguro en primera instancia. No me gusta hablar de mí. O me cuesta más trabajo ser yo, Cristian, en un escenario, a ser el personaje que está viviendo una situación y entonces sobre eso reacciono. Pero tengo que primero imaginarme la situación. Por eso es que admiro tanto a los estandoperos. Porque los estandoperos, tú me dirás, pero ahí al contrario es quítate máscaras. Ahí es, a ver, vamos a hablar al chile de lo que yo pienso. Que yo entiendo que también se crean personajes. Pero idealmente eso no se tiene que ver. Tenemos que ver a una Marlene abriendo su corazón, o abriendo su mente, o abriendo la boca para decir algo que crees. Entonces eso es lo que interpreta el público. En la ficción no. ¿Nunca has intentado hacer stand-up? He empezado a escribir bocetos y de pronto digo, nah, qué mamada. ¿Quién va a escuchar esto, güey? ¿Quién le va a interesar esta pendejada, güey? Me vuelvo muy inseguro cuando soy yo. Pero si es un personaje que está hablando de sus pinches impulsos suicidas, ahí es donde digo, está chido, güey. Pero el stand-up siento que es una herramienta, más bien es una plataforma, es una expresión escénica que requiere otro tipo de talento que me parece muy brillante, me parece muy chido y que respeto tanto que no quiero quitarle el lugar a alguien que se sube y que es virtuoso en su tipo de arte. Entonces ese ha sido como mi debraye, como no mezclarnos, ¿no? Pinche Michael Jordan queriendo jugar a béisbol, es como, güey, ya, no quites el lugar a otro cabrón que sí tiene ese sueño, ¿no? Entonces, pinche Michael Jordan, tú eres una chingonería en tu deporte, no seas mamón, no puedes ser todo, güey. Entonces, también es por una cuestión de respeto, la neta, que digo, no, güey, ya hay gente muy chingona en eso, güey. Que, digo, tú justo, o sea, has sido coach de actuación de varios estandoperos, ¿no? ¿Cómo es que se da eso? También por añadidura un poco, también por recomendación. Un amigo muy querido al cual le mando un saludo, que se llama Manuel Calderón, me recomendó como coach de Alex Fernández en una película. Y yo nunca había hecho coaching para comediantes. Y entonces mi forma de acercarme a Alex, al cual ya conocía por Vine, que es una aplicación que es otra historia, que así fue como conocí como a todos estos estandoperos,
lo que yo trataba de transmitirle a Alex es esto de la ficción. Es como, sé que en el stand-up tienes como otras premisas, ¿no? Pero aquí es más bien, comprende la situación de este personaje que no eres tú, es otro. Entonces vamos a jugar a que estamos descubriendo el personaje en ti y utilizando la imaginación para crear como este contexto distinto al tuyo. Entonces, en realidad Alex también tiene habilidades muy buenas. Él escucha muy bien, él sabe cómo reaccionar. Y yo lo único que hice fue un poco como darle directrices para aligerar su chamba. Decirle, mira, vamos a estudiar el guión de toda la película, entendamos el contexto de la historia, cuál es el lugar de tu personaje, y en base a eso, tú te vas a librar de un chingo de chatarra. Que de pronto como actores, como actrices, estamos pensando en demasiadas cosas, ¿no? Tengo que rifarme y tengo que ser buen actor y no mames, ¿cómo lo voy a hacer? Y muchas veces no, güey, solo establece una relación. Que eso es muy interesante porque hay un concepto que se llaman los actores naturales. Yalitza Aparicio, estos actores que no tienen una formación. Y es un formato bien distinto. Los directores les ponen a jugar, les dan indicaciones para ejecutar. No le tienes que explicar a Yalitza, mira, tu personaje es una mujer que viene de... Porque ya es esa persona. Entonces lo único que tiene que hacer un director es decirle, a ver, acomoda la mesa. A ver, haz esto. Y esa es mi chamba también. Es, a ver, Alex, no pienses en cómo te vas a ver en una pantalla. Es, haz esto. Entonces esa tranquilidad te permite actuar. Te permite que tu atención esté en el otro. Establecer esta relación, escuchar. Y solo así puedes reaccionar. Porque si piensas en cómo voy a reaccionar, pues te vas a ver falso, ¿no? ¿Cómo voy a tomar agua? Estoy consciente de cómo me veo. No, güey, pues tienes sed. Tomas agua. Entonces es muy simple. Yo digo, la actuación es simple, no es fácil. Se dificulta cuando traemos tantas chaquetas en la cabeza. Entonces mi regla es, tú no estás creando el personaje, lo estás descubriendo. Descubrir literalmente es descubre, quita capas de Marlene que te hacen insegura, que te hacen pensar en tengo que hacerlo bien, cómo le voy a demostrar. No, es quita eso, güey. Este personaje vive y siente y está en una situación ajena a la tuya, entonces juega esa situación y así es mucho más fácil. ¿Qué personaje te ha costado mucho, o sea, el poder interpretar? Cristian. ¿Sí? O sea, sí, porque creo que también en la vida somos personajes. Shakespeare tenía una frase muy chida. Bueno, era un texto que decía, el mundo es un gran teatro y los hombres y las mujeres somos actrices. Hacemos nuestros diferentes papeles en nuestra vida. Y es muy cierto, güey. O sea, tú no eres igual aquí, con una cámara, con tu novio del otro lado, a cómo eres con tus amigas, a cómo eres con tu jefe, a cómo eres con tus papás. Vamos creando como personajes, güey, como máscaras. Entonces creo que lo interesante es, en la ficción tienes la oportunidad de jugar con eso y el espectador piensa que tú eres esa persona y entonces hay un común acuerdo. Esos son los personajes más difíciles, los que no tienen que fingir. Entonces, lo que les digo, de pronto, en las clases, por ejemplo, el objetivo es el mensaje, es el conocimiento. Pero si yo les hablara de cualquier otra cosa que no me interesa, tal vez me costaría mucho trabajo hablar. Entonces, para mí, lo importante es el mensaje. Y ya el cómo se da el mensaje, eso es lo que tiene como este feeling chido. Okay. Y ya de personajes pues difíciles, pues los de verso, los personajes que tienen de pronto más la forma, no sé, de cómo hablan. Por ejemplo, ahorita me tocó hacer a Messi en un programa de televisión, de comedia. Entonces yo estaba pensando en cómo se aborda un personaje que es tan conocido, cabrón. Entonces pues vi un chingo de videos para tratar de tratar de llegar a la voz, y entonces veía mucho cómo se expresa, y entonces era práctica y era tratar como de entender, a ver, este güey, cómo ve el mundo, cabrón, o sea, cómo eres el mejor de todos los tiempos en algo, y pues la imitación, ¿no? Que la comedia te permite un poco eso, como encarnar más, como, el cuerpo también, como pensar en todos estos rasgos que son imitación, es otra herramienta, también es muy chida, pero esos me cuestan, porque tienes que ser ahí sí,
súper detallista. Ujú. Todo el comportamiento humano. La imitación es eso, es observa, estudia, analiza y entiende por qué es esto, porque el comportamiento te lleva ahí, es una consecuencia de algo. Entonces es un trabajo ya más... Ahí sí es oficio y ahí sí te pagan por hacer esas mamadas. Sí, claro, o sea, y volvemos al tema de, pues, estúdiale y practícalo, o sea, y... Sí, es pura, es como hora nalga, así como Ujú. ustedes cuando escriben o cuando están haciendo ahí una chamba, tratar de creatividad también es otro tipo de herramienta, es otro tipo de creación o en este caso de análisis, ¿no? Ujú. Algo que me gusta mucho también decir en clases es que como actriz, como actor, tú tienes que ser psicólogo, antropólogo, detective, analista de tus personajes. Y no solo del personaje, sino de la historia, el contexto de la historia. Entonces ya, si entiendes el contexto, ¿qué quería decir este escritor o esta escritora? ¿Por qué quieren contar esta historia hoy? Entonces ya después eso te da una libertad y una claridad para entender el lugar de tu personaje. A lo mejor tú no eres el protagonista de esta historia. A lo mejor eres el compinche, el amigo o el antagonista. A mí me maman hacer antagonistas, por cierto. Entonces eso me da mucha libertad. Yo sé que la película no se trata de mí, güey. Ujú. Como en la vida real, muchas veces tú no eres el protagonista, güey. Ujú. Y entonces eso también te da mucha claridad, te da tranquilidad para decir, bueno, pues este personaje, pues lo único que tiene que hacer es caerle bien al protagonista o ser buen pedo. Que ahorita, también, o sea, cuando platicabas esta cuestión de la escritura, tú también has escrito escenas, sketches, o sea, ¿cómo es ese proceso creativo? Sí, también circunstancial, porque al principio cuando estaba haciendo ese teatro como denso, siempre tenía una insatisfacción, que era, me tocó trabajar con grandes directores del teatro mexicano, muy conocidos y muy respetados y a los que quiero y admiro mucho, pero siempre había algo que decía, pero es que es su voz. O sea, cuando ellos dirigen, y ahí es donde empatizo mucho también, porque pues, los creadores y las creadoras están pensando también en su chamba, ¿no? O sea, un director ya prestigioso está pensando en mi próxima película o mi próxima obra, tienen que hablar bien de mí. No pueden decir, ya chafeó. Uh-huh. Están pensando en mil cosas que no tienen que ver contigo como ser humano, como actor. Entonces eso es lo que a mí me generaba como esta insatisfacción de estoy trabajando con el director y entonces es su voz. Entonces yo también quiero proponer, quiero discursar desde la parte creativa. Entonces ese era mi pedo, me siento insatisfecho de nada más cumplir el rol de alguien más. Uh-huh. Ahí ya llegaron los directores. Está, no que te calles. Sí, sí. Entonces me daba esta insatisfacción, además porque siempre me ponían de personajes como muy como viscerales y como malos, o sea, siempre era como el antagónico, el chavo malo, rudo, malo, con buen corazón, es como que te catalogan. O sea, güey, yo puedo hacer otras cosas que no son solo el chavo rudo, de buen corazón. Es como que quería salirme un poco de, güey, no quiero hacer esto el resto de mi vida, siempre los mismos personajes, que es lo que le pasa a muchos actores y a muchas actrices, que se encasillan y siempre les hablan para hacer los personajes. Yo digo, güey, pues esta carrera es para encontrar otros universos. Es un ejercicio de empatía, porque literalmente te puedes poner en los zapatos de otro ser humano y vivir otras realidades. Eso está chingón. Pues si te ponen los mismos personajes, 3 proyectos distintos o muy parecidos, ¿dónde está esa parte creativa? Entonces empecé a escribir. Empecé primero diciendo, a ver, ¿qué pasaría a lo mejor si en esta situación? Entonces después empecé a escribir personajes para mí y después me di cuenta que no solo me satisfacía escribir para mí, también me gustaba contar historias. Y entonces empecé con el formato del sketch. Y el sketch pues también te da como síntesis, ¿no? Una situación, poco tiempo y entonces tiene que suceder algo en chinga, que también va muy de la mano con la improvisación. Entonces la impro y la escritura van como muy de la mano y ese fue mi acercamiento. Ya después Freddy Ortega, que es uno de los más cabrones, ha sido uno de mis mayores apoyos porque pues él me involucró en este programa de Relatos Macabrones. ¿Y cómo es que justo llegas con Freddy? Mi papá lo invitó a ver una función de un proyecto que se llama Mind, una obra de teatro en donde justo un equipo de actores y actrices que invité a escribir montábamos sketches semanalmente, una especie de Saturday Night Live pero pues, sin dinero. Entonces nos veíamos una vez a la semana, escribíamos, idealmente nunca pasó eso, pero nos veíamos, cada quien traía como ideas de sketches o sketches terminados y nos poníamos a leer. Entonces decíamos, no mames, estos están bien chidos, entonces estos quedan. Entonces teníamos un día de lectura
lectura, escritura, un día de ensayo y la función el sábado. O sea, muy, muy rápido. Sí, muy en chinga. No era improvisación, tampoco era teatro, era como una mezcla y un híbrido. Y nos empezó a ir muy chido. Pero aparte, en esa época, estoy hablando hace 10 años, empezamos a hacer teatro en departamentos. Entonces era eso, y además teníamos que llegar a un departamento nuevo cada semana a adaptarnos a las condiciones del espacio. ¿Y por qué hacían eso de los departamentos? Porque no teníamos un teatro. Ok. Entonces también circunstancialmente en ese momento había un círculo como de teatro en departamentos, entonces formamos parte de ese circuito y fue el mejor laboratorio. Entonces se fue armando ahí como una serie de sketches. La neta es que yo era de los pocos que escribía, porque a muchos no les interesaba o no se les facilitaba. Entonces escribíamos como 3 y de esos 3 yo escribía el 60%. Entonces eso me dio a mí una técnica. Y Freddy, acompañado a mi papá, fue a ver una de esas funciones y le mamó. Entonces primero nos invitó como grupo y ya después se dio cuenta que pues, yo era de los que escribían en realidad. Entonces ya después me invitó a mí como escritor, primero para una temporada el año pasado y ya esta temporada ya oficialmente. Porque el año pasado como que era medio ghostwriter, como que escribía ahí por debajo del agua y ya funcionaron mis sketches, entonces esta temporada ya soy oficialmente escritor. ¿Qué tips podrías dar para escribir un sketch? Hay una técnica que funciona mucho y es el formato de guión literario para cine. Para mí es una herramienta muy buena porque te permite aclarar tus ideas. O sea, tú puedes tener una gran idea y después se te va de las manos, ¿no? O sea, puedes decir, estaría chido que esto sucediera en un camión y entonces subiera alguien y los asaltara. Pero hasta que lo pones en papel te vas dando cuenta si esa idea funciona. Y tiene premisas muy, muy básicas, ¿no? Establecer un lugar con personajes que tienen una relación y objetivos. Entonces, es el prol también. Es la misma herramienta de la improvisación, pero llevada a la técnica, que eso es lo que yo descubrí también en la impro. En la impro muchas veces hay historias brillantes que se quedan ahí en un recuerdo. Entonces muchos improvisadores ya no siguen profundizando en la historia. Por eso es que de pronto hay como cierta indisciplina y por eso es que hay ideas muy brillantes pero pues se pierden. Entonces, mi herramienta es partir de la improvisación o partir de la ocurrencia y darle formato hasta que lo tienes en papel, es que ya empieza a adquirir vida. Creo que también otra herramienta es que sea en un espacio definido. En sketch particularmente tiene que suceder todo en un lazo considerablemente corto de tiempo, porque eso te permite también, si quieres ser audiovisual, te permite bajar los costos de producción. Y si es teatro, a lo mejor te puedes dar más licencias porque existe esta convención de la imaginación del espectador, pero de pronto te puedes ir a lugares que se te pierde la historia. Entonces, defender la premisa. Y hay libros de esto, hay técnicas. Yo creo que empieza. O sea, la regla número 1 es escribe tu idea aunque sea en una pinche nota. Mi primera obra así como oficial la escribí en una servilleta. ¿Y cómo la primera escena. ¿Cómo fue que se te ocurrió o por qué en una servilleta? Porque me corrieron de una escuela que se llama CEU Voz. Ajá. Y estaba con mi mejor amigo de esa época y con mi novia de esa época. Y entonces les dije así como, oigan, ¿qué creen? Ya no voy a estar en la escuela. Y entonces se volvió una especie como si les hubiera dicho, me voy a morir mañana. Se hizo así un silencio de, no mames, Cristian. Porque éramos muy cercanos y nos veíamos diario y entonces sí fue un drama. Y entonces yo me acuerdo que empecé a describir como ese momento. Se me ocurrió eso de, güey, parece que estoy presenciando mi propio funeral, cabrón. Okay. Entonces esa obra hablaba de eso, de la muerte repentina de una persona. Y entonces como un poco esta cosa voyerista de qué pasaría si tú pudieras ver tu sepelio. Y entonces era una comedia ahí medio con tintes de comedia negra, pero también tenía drama. Entonces, es eso, parte de una ocurrencia y empieza a desarrollar personajes en un lugar con una relación y objetivos. Entonces la escena acaba cuando se cumplen los objetivos de esa escena. Entonces te permite pasar a otra escena y esa es prácticamente la narrativa, el cómo cuentas tus historias. Y tienes esta, o sea, como disciplina de, y todos los días voy a escribir, o esto de que me voy a sentar en la computadora y 3 horas y a ver qué sale, o cómo desarrollas esta escritura.
A mí me sirvió Mind porque me ponía de tarea una vez a la semana escribir por lo menos 3 sketches. Entonces a veces lo hacía 2 horas antes del ensayo y me ponía así a bajar ideas. Pero en realidad es una rutina constante. No me siento todos los días a escribir, pero sí de pronto, no sé, voy en el camión. Bueno, en realidad ya hace mucho que no agarro el camión, pero voy en la calle y se me ocurre una situación y escribo en una nota. No, estoy cagado. Entonces pongo camión y un personaje y entonces un diálogo o tal cual la idea y entonces la dejo ahí. Entonces una vez a la semana sí me siento y ya bajo la idea y hasta que acabe. Creo que el incentivo más grande era, yo tenía que llegar a ensayos ya con sketches preparados. Para quienes somos medio huevones o nos cuesta un poco la disciplina, sí te tienes que forjar fechas límites, si no, puta, se te va la vida. Entonces en ese sentido el teatro a mí me ha servido mucho, o en este caso ahora que estoy también escribiéndole a los Masca Brothers, pues también es como de, güey, si no entrego el domingo me corren. Entonces esos objetivos sí te permiten. Entonces, güey, si te interesa, júntate con un equipo de creativos, amigos, pongan un pinche escenario, güey, y preséntense, cabrón, porque eso es lo que te da el expertise, el hecho de estar todo el tiempo fijando objetivos. No hay de otra, cabrón. O sea, es como tú, si tienes un open mic, tienes que subirte, güey, a presentar 5 minutos. Si te subes y no lo preparaste, pues te va a ir de la chingada y te va a quedar un trauma y entonces la siguiente vez ya no te vas a subir o te vas a subir y lo vas a hacer bien. Entonces tienen que ser objetivos personales que de verdad trates como si fueran tu pinche, es un pedo de vida o muerte. Si no, entonces lo vas a dejar para el futuro y nunca va a llegar. ¿Le das una revisada como a lo que has escrito en años anteriores? O sea, y que tú solita digas como, no mames, ¿qué estaba pensando en ese momento? Sí me ha pasado, pero en general sí soy como muy amoroso con la chamba que hice años atrás. Obviamente sí soy más crítico y digo, esta es una mamada, pero trato también de decir, bueno, pues una mamada original, güey. O sea, por lo menos digo, bueno, la idea está cagada. Ahora lo haría mejor. Pero sí, que generalmente han sido más cosas positivas. A menos que sea una cuestión de humor, que también creo que ha evolucionado mucho. Tiene sus pros y sus contras ahora, la cultura woke y esta reflexión sobre el machismo, por ejemplo, creo que ha obligado a que perfeccionemos nuestra herramienta. Entonces de pronto sí digo, uy, ese chiste estaba chafa, güey. O sea, ¿por qué me burlé de eso? O por qué acudí a ese referente, ¿no? Pero lo que sí tengo muy en claro es que desde hace años pues, me llevo también burlando del macho. El macho que tenemos todos, ¿no? El machismo. De hecho, mi personaje en la introducción es Machito Colapso. Y es como, el primer paso es aceptar que todos somos machistas de alguna forma. Entonces, ese tema en particular sí de pronto digo, tal vez fui egoísta, ¿no? En algunos momentos por defender una idea y no escuché otras opiniones. Me acuerdo mucho de debates que llegué a tener con gente y yo decía, no, güey, es que la comedia es libre y deberíamos ser como contestatarios y hablar de estos temas y que nos valga madres la crítica y la censura. Y ahora digo, igual y podrías cambiar la estrategia y no hablar de las cosas tan directamente, ¿no? O de pronto cuidar un poco la susceptibilidad, no sabes si alguien se puede ofender. O sea, antes era de los que decía, se puede bromear de todo. Sí se puede hacer comedia de todo, pero tienes que ser muy perspicaz, güey. Tienes que ser muy fino en tu escritura para que justo no te burles del oprimido, güey. Claro. Sí, o sea, para que también esté blindado justo, o sea, el mensaje que se quiere dar, porque puede ser un mensaje muy, muy fuerte y pues depende de la forma en la que desarrolles esa escritura, es como también va a ser percibido, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hace ratito que platicábamos de los estandoperos. Hombre lobo con cuchillo. Un cortometraje de Fran Evia. Ajá. A Fran Evia lo conozco por una serie que se llama Sobreviví, que dirigió uno de mis grandes, amados y respetados amigos que se llama Félix de Valdivia y su hermano Raúl. Y yo a Fran lo conocí actuando en esa serie de Sofía Niño de Rivera. Y entonces años después me invitó a actuar a esto del Hombre Lobo, como que dijo, ¿cómo está, maestro Cristian? Quisiera ver si quiere formar parte de este proyecto. Entonces lo hicimos, una locura, ese güey se me hace brillante. Fran es un genio, es un genio que no cree que es un genio, o sea... Y creo que eso es
algo bueno, o sea, que no se crea genio, porque eso lo hace más genio. Y creo que es un creativo también muy disciplinado. Ese es el claro ejemplo de la mezcla perfecta entre talento y disciplina. Entonces, nos vimos un día así tal cual, me mandó el guión, me dijo, ¿cómo ve? Y ya le dije, güey, me mama, qué chingón. Lo grabamos en un día en un museo ¿Neta? de estos de... Sí, creo que era una especie de... No sé, está en la Roma, pero son varios sets en un mismo lugar, ni siquiera me acuerdo qué es, parece una casa de terror. Y lo filmamos como en 4 horas. De hecho, yo tuve que ir a un ensayo y después regresar a filmar la última parte, que era ya el logo. Y fue muy sencillo, fue muy ágil, fue súper cómodo y pues, ya ganó festivales y todo, porque pues también le sabe Fran y le metió muy buena postproducción y aparte hay mucha gente ahí muy talentosa involucrada, entonces pues es la clave del éxito. ¿También estabas entonces en Sobreviví? Sobreviví, sí, la serie de Sofía Niño de Sofía. Rivera, que no vio ni Sofía Niño de Rivera. Yo vi ¿cuántos capítulos estaban disponibles gratis? ¿2? ¿1, 2? Creo que el primero, ¿no? No sé. No me acuerdo si eran 2, pero lo que estaba gratis, Eso lo vi. Sí, Ajá. perfecta, esa es la fórmula. Y en ese proyecto, ¿qué? O sea, ¿cómo fue que llegaste? ¿Qué hiciste? Félix, mi compa, ya me ha invitado también a trabajar en otros proyectos. De hecho, tenemos un montaje, un show que se llama Crazy Félix, que es improvisación en long form, que esa es otra técnica también chingoncísima. Y nos presentamos una vez a la semana, pero bueno. Con Félix llevo trabajando ya desde hace años. Me invita esporádicamente a sus proyectos. Él, te digo, es director, escritor, productor. Y Sobreviví fue por eso. Él siempre me está jalando. Tenemos mucho cariño y también como mucha fe. Yo creo que ese güey también es un genio. Creo que su pedo es que es demasiado alto. Por eso... Ok. Así en exclusiva, Chris dice que los altos chingan a su madre. Es su pedo que no puede entrar a casas, güey. No, es un chingón. Y él me invitó, él me dijo, güey, te escribí un personaje y... Creo que sí hice casting, hijo de la chingada, sí me hizo hacer casting. Pero bueno, porque la productora le pedía que me hicieran casting. Y yo creo que ya ni siquiera lo vieron. Pero su humor también me parece brillante. Es muy como Fran Evia, a su estilo. Tiene un humor más gringo, porque también Félix viaja mucho y va a ver como mucho contenido a Estados Unidos, ve muchas rutinas de stand-up, como que trae esta onda universal. Y su estilo de humor siento que todavía no pega aquí, como que siento que... O no es que no pegue, simplemente es otro formato, es otro estilo. Y Sobreviví, si te das cuenta, como que tiene eso, como que tiene un tipo de humor que a mí me parece muy chido, que trata como de ser nacional, pero tiene como tintes gringos. Como, Sí. Y entonces siento que eso también, de pronto siento que él es un genio no comprendido. Y su serie es muy así, es como... Además invita a muchos comediantes, entonces sí es un bicho muy raro esa serie. Pues está muy padre, a mí me mama. Y entonces ahí estuviste en esa grandiosa serie. Sí, mi personaje salía con Fran Evia, yo era un maestro de taekwondo con una técnica que era como el sonido sónico de las ballenas. Claro. O sea, era un charlatán. Ajá. Pero se la creía. Entonces era como este maestro que habla de metáforas. Y entonces Sofía Niño de Rivera la saltan en ese episodio y entonces va a tomar este coaching con este maestro raro. Ajá. Y Fran Evia es quien la asaltó. Y entonces al final Fran y yo tenemos un encuentro y nos peleamos y bueno, pues véanla. Creo que todavía está. Espero que ya esté gratis, cabrón, si no nadie la va a ver nunca en la vida. Te digo, creo que en algún momento, o sea, como que liberaron otros 2 episodios y ya. Chale. Pues así es como lo estamos viendo. Ese fue el gran pedo, que YouTube Premium nomás no pegó. Sí, no. Pues ojalá no se muera ese proyecto, pues estaba muy chido. O sea, ya se murió, pero pues que lo vea más gente. Sí, estaría padre, o sea, y más como ya con esta perspectiva, porque eso hace ¿cuántos años fue? Puta, como 5. Sí. Más, tal vez. Yo creería que más. Tal vez, porque la pandemia vino encima y... Sí. Sí, como 6 tal vez. Vaya.
Cris, digo, ahorita ya para ir cerrando, Claro. Cuéntanos justo de cómo es que empezaste a dar clases, que es en lo que ahorita estás como también. Yo estaba también muy inseguro de dar clases porque decía, pues yo quién soy para dar clases, ¿no? Si abro un taller, nadie se va a meter. Y fue también circunstancialmente por la pandemia, cabrón. Me empezó a ir muy mal, no tenía chamba, no tenía todas mis obras de teatro y todos estos proyectos como que se cayeron por la pandemia. Y entonces un día se me ocurrió hacer un taller online. También dije, no mames, online, ¿quién se va a meter? Y resultó que mis primeras alumnas y uno que otro alumno empezaron a tener una reacción muy chida. Y entonces yo me di cuenta que ahí, lo que te decía al principio, es una chamba más de traducción. Uh-huh. Más que yo crear conceptos y hablar de la maestría, de la actuación, más bien empecé a traducir, empecé a relacionar conceptos, ¿no? El prol con otra herramienta que yo utilizo, que es el contexto, el texto y el subtexto, y empecé a transmitírselo. Y habían personas que no necesariamente eran actrices, pero que querían de pronto como experimentar eso, y se puso de moda lo de las clases online. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Y después me di cuenta que sí me gustaba un chingo y que creo que sí tenía habilidades, porque pues me decían, no mames, eres bueno. No manches, gracias. Es que nunca había visto que la actuación era divertida. Entonces entré por ahí y después descubrí que los comediantes tienen esta sed de actuar. Uh-huh. Y ese realmente fue mi último empujón, que fue lo de Alex, y luego Richo Farrell también me buscó, Isabel Fernández. Entonces eso como que me fue dando como cierto currículum. Y entonces ahora, tú dime, ¿por qué te inscribiste? Yo curiosamente llegué por Felisa. Ah, fíjate. Sí, Uy, Felisa subió, que igual vean su episodio, Felisa subió una historia de que era su show de graduación, no sé qué día, ¿no? Ah, qué chido. Y era un domingo, y ese domingo yo estaba con Vero. Saludos a Vero. Y entre que estábamos, que sí vamos a comer, que vamos a no sé dónde, dijimos, pues vamos a lo de Felisa, o sea, nos queda aquí súper cerca, no sé qué es, quién sabe, pero pues vamos. Y así fue como llegamos a este show. O sea, literal fue por una historia de Instagram de Felisa. Qué loco. Entonces, llegamos, la verdad es que sí nos gustó mucho, o sea, todo lo que hicieron, porque pues sí no conocíamos a todos los graduados. Digo, a Felisa, pues obviamente la conocemos mucho más por la cuestión cómica, y de pronto verla en un papel distinto, que digo, ella es actriz, pero pues la relación que hemos tenido y en lo que la hemos visto desenvolverse ha sido más en una cuestión cómica. Entonces de pronto verla como ay, Felisa, y que aparte Felisa es buena en lo que sea, o sea, sí, talentazo. Sí. Entonces, o sea, también verla fue como, es que está súper padre, no sé qué. Y yo me acuerdo que justo, o sea, en cuanto terminó el evento, Vero sí me dijo como, vamos a preguntar. Estabas tú platicando con no sé quién y fue como, oye, ¿vas a dar otro curso? Así fue como llegamos. Qué chido. Así fue como llegamos, o sea, y la verdad, muy, muy recomendado todo esto. Ay, qué chido. Sí, yo creo que los comediantes tienen una potencia creativa y energética muy, muy grande. Y mucha de la chamba con los comediantes es más bien no esperar solo la risa. Es que otras fibras sensibles pueden tocar en ustedes primero y por añadidura en el espectador. Es que creo que hay quienes dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Pero lo que he conocido como justo de este intercambio de opiniones con gente que se dedica a hacer comedia es que muchas veces buscas la risa para mitigar algo más. O sea, muchas veces quien se dedica a hacer reír, o sea, muchos grandes comediantes traen ondas de depresión, de ansiedad, o sea, sí, es una cuestión que muchas veces es una sensibilidad, no voy a decir mayor, pero vaya, o sea, que sí están como mucho más expuestos tal vez a eso. Y que a veces la risa es como esta herramienta para poner una barrera, para alivianar como toda esta tensión, para sanar. Exacto. Entonces de pronto llega esta cuestión de ya no hagas reír, ya no busques hacer reír, ¿no? Y pues sí, o sea, es como pues ábrete a otras cosas. Ábrete a la opción de que no todo es risa, que puede haber llanto, que puede haber enojo, que puede haber un momento
vaya, de muchas otras índoles que no necesariamente es o todo es risa, todo es llanto, todo te enojas, ¿no? O sea, el buscar como este tipo de matices es lo que de pronto también ha generado nuevas sensaciones. O sea, por ejemplo, en el especial de Alex Fernández, el de El Mejor Comediante del Mundo. Sí, fue muy bonito lo que hizo. Justo, o sea, pasamos de una cuestión de risas a un momento de pues, entretención, en que te conmueves, entre tristeza. Ajá. En la escena. Y luego otra vez buscas risa. O sea, que también esta cuestión de vamos a ver qué tanto podemos estirar la liga para después volver a reír. Sí. Es una herramienta que se debe de manejar igual como muy cuidadosamente. Justamente es eso, es sensibilizarte y desprenderte un poco de esta necesidad de la risa como un objetivo. Uh-huh. La risa es una consecuencia, como el llanto. O sea, tú no puedes esperar a que el público llore. Si estás esperando eso, a lo mejor vas a hacer cosas rarísimas. Pero si es una consecuencia de honestidad, puede ser muy liberador. Entonces, la pregunta que les hago constantemente a mis alumnos uh-huh. es, si la comedia fue la respuesta, ¿cuál fue la pregunta? Uh-huh. Y esa reflexión se me hace muy chida. A lo mejor descubres que no es la comedia, es otra cosa. Pero ahorita que estás haciendo comedia, ¡qué chingón! Tal vez, si el objetivo sí es la comedia, el preguntártelo te puede llevar a lugares donde no has tocado, que no te has imaginado. Mucha de esa chamba es esa, es profundizar en los comediantes. Y entonces pueden seguir haciendo comedia, pero a lo mejor el hecho de preguntárselo los puede llevar a lugares que todavía ni siquiera se imaginan. Y sí, o sea, va desde el punto, desde la escritura, desde el cómo te presentas. En mi primera rutina yo tenía una parte en donde la hacía de una persona que está, o sea, como dentro de la relación tóxica, la persona tóxica, ¿sabes? Entonces empezaba esta onda de reclamar y no sé qué, o sea, y como del siéntete enojada y así. Para mí era un momento muy liberador estando en el escenario, porque cuando estaba, o sea, si me sentía nerviosa de subirme, yo sabía que ahí no había bronca, si me temblaba la voz, si me trababa, o sea, al contrario, era como parte de la herramienta de, así estaba, o sea, así está pensado, claro. Y ya después liberarlo con otra cosa. Pero a mí, o sea, digo, como tip que nadie me pidió, como novata justo en como comediante emergente, en mi primera rutina eso me ayudó mucho, tener un elemento que en el escenario me permitiera verme nerviosa, verme dudando, o sea, entonces yo ahí les digo, en tip que nadie me pidió, qué daría padre, eso. Qué chido. De hecho, hubo una de las veces que me acuerdo que cuando me subo a hacer esta parte, hubo alguien que me empezó a aplaudir como de que, no, es que esa chava está súper nerviosa, y yo así de, así va el personaje, ¿no? O sea, porque justo era esta cuestión de, y quiero ver, o sea, como que me enojo y que la voz se te corte y que se vea que esto está saliendo mal. Estás actuando. Exacto, pero era una cuestión de, si traía nervios de antes, aquí ya lo saco. Y ya sobre eso está poca nos madre. Vamos. Qué chido. Y punto. Sí, claro. Yo creo que también todos los estandoperos son personajes. Sí. En cuanto suben al escenario, el público así lo recibe, como, esta es la chava nerviosa. Uh-huh. Y Rich es el vato como energético. Y Alex es el chavo buen pedo. Entonces, te van catalogando y entonces ahí entras en esta convención de, pues es un personaje. Mucha gente piensa que es improvisado todo lo del stand-up, por ejemplo. Decía esta Carla Morales, que igual vean su episodio. Ella, pues, o sea, tanto en la cuestión de stand-up como de impro, o sea, ella decía, es que la impro se ve, o sea, la que mejor se ve es la que pareciera que está súper pensada. Y el stand-up que mejor se ve es el que parece que está improvisado. Qué loco, sí es cierto. Y justo, o sea, y son estas cuestiones que están totalmente cruzadas. Sí. Esa es una muy bonita reflexión. Sí, qué padre. ¿No? Para más reflexiones. Claro. Sigan esta cuenta. O sea, ya te digo, para ir cerrando. Pregunta súper obligada a
un actor, ¿con quiénes te gustaría trabajar? O sea, ¿cuál sería como tu súper máximo de no manches, trabajé con? Ahorita mi sueño máximo es dirigir Ok. yo una película. Ujú. Eso me encantaría. Y ya así mis fetiches artísticos. Hay un director que es muy amigo mío, de hecho, que se llama Michael Rowe. Ujú. Y que él es así un chingón. Y ojalá, porque me lo ha dicho varias veces, cabrón. Él es uno de mis fetiches de dirección y ya, pues los que conocemos todos, ¿no? Scorsese, no mames, estaría cabrón. Tarantino, esos pinches locos genios, me llaman mucho la atención. Y este último que también, el que acaba de dirigir La Ballena, Ujú. se me hace muy interesante lo que hace, porque creo que él trabaja con humanos. O sea, él dicen que vio a Brendan Fraser y le dijo, llevo años buscando a alguien que haga este personaje y eres tú, porque estás roto. Y es el Ok. mismo del director de Wrestler, el de Luchador, Ujú. y el de Black Swan, y como que trabaja mucho con la humanidad de sus personajes y eso se me hace fascinante. Y te gustaría como ir explorando por la cuestión más de dirección. Sí, se me antoja mucho porque creo que es una herramienta, es una técnica que necesita mucho trabajo. No solo sensibilidad, sino también claridad. Y eso me llama mucho la atención. Ok. Muy bien, Cris. Pues ya para cerrar, vamos a hacerte una pequeña bio. Uh-huh. Entonces, dinámica muy sencilla. Yo voy empezando una frase, tú la terminas. Va. ¿Va? Entonces, Cristian 10, nacido en, Puebla. con una fascinación hacia, La actuación. que se ha destacado en, La actuación. siendo su mayor logro. Puta. Yo creo... ¿Personal o para los demás? Lo que usted gusta compartir. Yo creo que el teatro. O sea, el teatro ha sido mi mayor logro. Ok. Sí, tener una carrera teatral es lo que más me ha impulsado. ¿Y su mayor temor? Creo que desaparecer. O sea, lo que conlleva la muerte, como esa ansiedad, me da mucho miedo desde niño. Como no solo yo, pues, como Ajá. el concepto de De que todo esto se va a acabar en un momento. es una ansiedad. Uy. Hijo, está fuerte, ¿no? Buenas noches. Gracias. Ok, un talento que casi nadie sabía que tenía hasta este momento es. Que nadie sepa. Me gusta dibujar. Y Ok. dicen que dibujo chido. Y ya, así. Sí, y leo las mentes de las personas. El momento que marcó su carrera fue. Rosario Tijeras. ¿Qué pasó con Rosario Tijeras? Pues creo que me dio una experiencia que no había tenido y es como esta cosa de proyectar tu imagen en muchas pantallas y que la gente diga, oh, tú eres el de Rosario Tijeras. Eso se me hizo muy llamativo porque es lo que yo esperaba como del teatro. Uh-huh. Y no pasa. Y en la tele es como este fenómeno de, pues la gente te ve. Entonces el reconocimiento es raro. Pero está chido porque pues también es por chamba. Entonces, o sea, no me reconocen por, tú eres el güey que se chinga empanadas y que salió en un video del Oxxo. No, eso está padre. Ok. ¿Alguien que marcó su carrera fue? Mi abuelo Fernando, ¿Por? que murió. Murió cuando yo era muy niño y ha sido, yo creo que la idealización de un artista. Porque él era pintor y él también daba clases él murió de cirrosis porque era bien alcohólico, pero según la leyenda detrás de mi abuelo en la familia, como que todos decían que era un amor, que era así un corazón, pero tenía este otro lado muy oscuro, que era su parte como del monstruo, y yo me identifico con eso, o sea, yo creo que todos tenemos eso. Esa dualidad. Entonces él es mucho de mi inspiración, y mi mamá. ¿Y tu papá? O sea,
justo. Uy. No. Sí, también mi papá. No, o sea, ahorita, en la conversación, o sea, solamente como lo mencionaste en cuestión de lo de Freddy, pero, te tocó hace poquito trabajar con él, ¿no? Sí, es una historia complicada porque yo lo conocí a los 15 años, o sea, yo no crecí con él. Entonces, reconocerlo cuando yo estaba haciendo teatro, un día iba caminando por la calle con mi mamá y me dijo, mira, él es tu papá, y estaba en una televisión en un puesto de hot dogs, y en ese momento él estaba saliendo en la parodia. Yo me acuerdo cuando lo vi, fue una mezcla de emociones porque dije, hijo de la chingada, él también es actor. Entonces me sentí como ultrajado, sentí que me estaban quitando lo único que me hacía original. Porque nadie de mi familia, hasta ese momento, según yo, pues se había dedicado a la actuación. Entonces cuando lo veo en la tele digo, hijo de la verga, güey. Y entonces ya después, al poco tiempo de eso, me buscó en la secundaria. Y entonces ya lo reconocí. Entonces fue como esta cosa de, somos sangre. Y entonces, y ya con los años he sabido amarlo y apreciar, o sea, aceptarlo y admirarlo, porque también es un actor de comedia, él sí, formado, hecho y derecho, y además es muy admirado por gente que admiro, y yo a él lo admiro ya como el ser humano que es, ¿no? Con sus problemas y con sus aciertos, pero lo empecé a ver como una persona y no como el ideal que yo tenía cuando estaba chavito. Entonces mi relación con él es muy bella hoy en día, y esta cosa de coincidir en el set era un sueño que yo tenía desde esa época, como me empezó a llevar a Televisa y me empezó a presentar a toda esa gente y era como, no mames, güey, es como si estuviera en el circo. Y él era el... Entonces fue muy chido coincidir con él ahorita en el set. Y con Freddy y con Germán, que también eran con mis héroes de la infancia. Sí ha sido muy loco. De tal forma que se sienta agradecido con la vida, con Dios, o como le quieran llamar, pero sí estoy muy agradecido. ¿Sí crees en Dios? Esta oportunidad. No en el Dios anglosajón o occidental, pero más bien yo creo que en la naturaleza, en el pulso de vida, en el universo, pero no, siempre me declaro ateo. Ateo racional. Y sí creo en este pedo, güey, o sea, como en la existencia. Ok. Querido Chris, por todo lo bonito que le has brindado a la comedia, te deseo de todo corazón que las risas te acompañen. Muchas gracias, Marlene. Gracias por este espacio y gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, por ser nuestro padrino de temporada. Yeah. Algo que quieras anunciar, digo, aquí van a estar saliendo tus redes y eso, pero algo que quieras. Si no son actores, si no les interesa ser profesionales, pero les interesa de pronto conocer un poco más de ustedes mismos, creo que está chido que sepan que hay ofertas tanto de comedia, para quienes les llame la atención el stand-up, vayan a ver a estas personas que están dedicando su vida y su tiempo y su energía a crear algo para ustedes. Entonces, también si les interesa, pues hay talleres, yo estoy dando talleres constantemente de actuación, pero también pues hay maestras en la vida potenciales que les pueden transmitir ahí un poco de su herramienta. Vayan a ver teatro también si pueden. Pues cine creo que ya lo vemos todos, pero creo que está chido apoyar a la bandita. Entonces, si pueden ir a ver a Marlene, vayan a shows. Vayan, está chido. Y próximamente la graduación de este Vamos nuevo... a presentarnos porque estamos justamente creando ahí sketches y cosas para audiovisual, pero también vamos a presentarnos en vivo con monólogos actorales, no necesariamente cómicos, pero se pone chido. Se va a poner chido. Pues muchas gracias, Chris. Gracias, Marlene, muchas gracias a todos ustedes. Ya estamos de regreso. Los extraño mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye. Gracias. Listo. Muchas gracias, qué chido.